Hola, en esta ocasión te traigo el tema de dinámica de fluidos, comenzando con los principios de conservación. Para ello te tengo la siguiente información. Para la dinámica de fluidos es muy importante conocer acerca de la Ley General de Conservación. Vamos a comenzar con este esquema. Imaginemos que tenemos un sistema definido por sus fronteras y alrededor de ella tenemos una parte en donde existen unas entradas al sistema y otras salidas al sistema. Entonces, en todo fenómeno físico, al hablar de termodinámica y un sistema definido por sus fronteras, al tener un movimiento de entradas y salidas, pues genera una velocidad. Para ello tenemos la siguiente ecuación general, en donde la velocidad de x dentro del sistema menos la velocidad x fuera del sistema será igual a la velocidad de acumulación de x del sistema, donde x puede ser considerado de tres formas diferentes. Por ejemplo, x puede ser la cantidad conservada. Conservada que se refiere más que nada a la parte de masa, energía o momentum. Situaciones en las cuales en ingeniería química son muy importantes esas tres cantidades. Para ello pues vamos una por una. Vamos primero a saber a qué se hace referencia con la conservación de la masa. En la conservación de la masa vamos a verlo desde una perspectiva de balance macroscópico. Eso quiere decir que si nosotros hacemos un balance de masa donde tienes lo siguiente, una masa a la entrada menos la masa de la salida será igual a la diferencial de la masa del sistema con respecto al tiempo. Como estoy involucrando en la ecuación de la masa al tiempo, entonces a este parámetro se le llama flujo másico. Entonces entremos un poco en detalles con esto. Si el flujo másico se define como la masa por unidad de tiempo, pues aquí tenemos la masa entre el tiempo. Y si nosotros dejamos esta masa en función de la densidad, pues vamos a despejar la masa de la ecuación de densidad, quedando como el producto de la densidad por el volumen por unidad de tiempo. También podemos hacer la siguiente referencia. El volumen se define como el área por la altura, el área de la base por la altura. Si nosotros estamos considerando el volumen algo tridimensional, entonces el área viene siendo la superficie y x viene siendo lo largo que se puede o lo alto que también se puede definir en el esquema o en la configuración de donde se encuentre ese flujo másico. Si descomponemos el área por x, considerando que x viene siendo el plano de referencia, entonces nosotros podemos dividir x entre t y con ello podemos obtener la velocidad. Entonces, si observas en la ecuación, el flujo másico está en función de la densidad, el área y la velocidad. Entonces, con ello podemos hacer ahora la siguiente consideración. Si en el flujo másico tenemos que es la diferencial de la masa del sistema con respecto al tiempo, entonces también podemos hacer que esto, al integrar con un área definida, podemos manejarlo también de manera vectorial, que quiere decir que si nosotros sabemos que el flujo másico es el producto de la densidad por el área y la velocidad, el área podemos manejarla como una parte de que tiene sentido, ¿no? Y la velocidad también siendo una cantidad vectorial. Entonces, nosotros al hacer esa consideración, podemos dejar en claro que al momento de integrar, podemos definir como la densidad constante saliendo de la integral y podemos integrar lo que es la diferencial del A, que viene siendo el área. Entonces, con esto podemos también obtener el llamado flujo másico. De acuerdo a este tipo de situaciones, podemos también encontrar otras situaciones como cuáles, la velocidad media a través del conducto. ¿Qué quiere decir la velocidad media? Están considerando en esta parte que el conducto viene siendo pues donde va a recorrer el fluido al momento de que éste vaya fluyendo. Por lo tanto, tenemos aquí esta siguiente ecuación donde dice que la velocidad media a través de ese conducto es igual a 1 entre área por la integral de la velocidad por la diferencial de el área. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Si nosotros tenemos el producto velocidad por cada
parte del área que va recorriendo ese fluido es una pequeña diferenciación que al ser considerado la velocidad constante durante el movimiento, entonces esto al multiplicarse se obtiene un parámetro llamado caudal, que tiene los diferentes nombres: caudal, flujo volumétrico o gasto volumétrico, que también en flujo de fluidos se le maneja así. Con ello, pues también podemos hacer algo similar como lo que hicimos en el flujo másico. Por ejemplo, sabemos que el caudal o el flujo volumétrico es la unidad de volumen por cada tiempo definido. Entonces, al volumen lo puedo dejar en función de la densidad. ¿Cómo? Pues obteniéndola de la fórmula de la densidad, quedando como masa sobre densidad. Entonces, al momento de sustituir la velocidad en función de la densidad, entonces tenemos aquí que masa entre densidad es igual al volumen, que ya sustituimos, y obtenemos lo siguiente: masa por unidad de tiempo al dividirse es el flujo másico. Por lo tanto, podemos concluir que la primera ecuación que te define el movimiento de un fluido es de acuerdo a su flujo másico. Aquí está la primera ecuación, que dice que el flujo másico, que fue la que obtuvimos en esta parte, donde tienes el producto de densidad, área y velocidad. Entonces el caudal también lo puedes mantener como caudal igual a flujo másico por densidad. Y si queremos despejar al flujo másico, pues puede quedar de esta manera: densidad por caudal. ¿De acuerdo? Entonces estas dos son recíprocas y podemos dejar en claro que estas tres ecuaciones pues van de la mano y pueden ser equivalentes unas con otras. Ahora seguimos con la conservación de masa, en donde pues podemos definir lo siguiente: de acuerdo al balance inicial. Por ahí habíamos dicho que si existe la diferencial o la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo, entonces cuando no existe ningún tipo de reacción química o no existe acumulación en el sistema de masa, entonces quiere decir que pues ahí la diferencial es cero. ¿Por qué? Porque la diferencial de una constante o la derivada de una constante es cero, por lo tanto la conservación de la masa se puede llevar a cabo. Por lo tanto, todas las sumatorias de las masas a la entrada es igual a la sumatoria de todas las masas a la salida. Y esta ecuación o estas sumatorias también los puedes dejar en función de las ecuaciones que vimos anteriormente: densidad, velocidad por área, de entrada y de salida. Entonces a esta ecuación se le llama ecuación de continuidad. Cuando se dice que una ecuación de continuidad es aquella ecuación que te define la masa constante durante el movimiento del fluido, entonces a esta ecuación de continuidad se le pueden hacer varias consideraciones y obviamente pues estamos manejando situaciones en donde tenemos un flujo estacionario, ¿sale? Entonces vámonos ahora con un balance a nivel microscópico, teniendo como punto de partida la ecuación que acabamos de definir. Si nosotros nos vamos un poco más, pero más adentro de esta situación de conservación de masa, podemos obtener ahí unas diferenciales con respecto a cada uno de los ejes que participan en el movimiento del fluido. Nuestro punto de partida viene siendo la masa, el flujo másico, inicial, menos el flujo másico final o de salida. Entonces, tenemos aquí que esta parte de los ejes de Y y de Z viene siendo prácticamente por los dos ejes que representan el área, ¿de acuerdo? Son dos productos. Entonces se dice que si se está moviendo sobre el eje de las X, que es lo que está definiendo esto de acá abajo, el subíndice X más de X, esto es porque ya se movió en una dirección X, restándole la inicial. Entonces esto meramente viene siendo el producto densidad por velocidad. El área se permanece constante de acuerdo a este plano. Entonces esta ecuación que tenemos aquí está definido para el plano YZ, para el área donde pasa el fluido, para XZ donde pasa el fluido y también en el plano XY en donde el fluido está pasando por la coordenada Z. Entonces aquí están las tres dimensiones que te están representando ese balance microscópico. Entonces, si nosotros tenemos
esa, esa sugerencia o esas condiciones, podemos ahora poder dejar esta ecuación dividiendo por unidad de volumen. Recuerda que estos tres ejes representan ¿qué? Pues el volumen, ¿verdad? Porque se están multiplicando. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación diferencial parcial. ¿Por qué parciales? Porque estamos manejando para cada eje X, Y y Z. Y quiere decir que esta va a variar la densidad con respecto al tiempo. Bueno, una vez que continuamos con ese balance, podemos hacer la siguiente consideración. Para un fluido incompresible, la densidad será siempre constante. Entonces, recordemos que generalmente un fluido incompresible vienen siendo los líquidos, por lo tanto, la diferencial de la densidad con respecto al tiempo no va a variar, por lo tanto, esto será cero, quedando la siguiente ecuación diferencial parcial. Entonces, esta ecuación es muy utilizada sobre todo en parte de fenómenos de transporte. Si nos vamos a un análisis un poquito más sofisticado, haciendo referencia al balance de la conservación de masa en un balance microscópico, podemos tener las dos diferentes situaciones que a continuación te muestro. Está la descripción lagrangiana, que es una parte en donde hace enfoque a la dinámica de partículas. Quiere decir que toda partícula que se encuentra sobre los tres ejes X, Y, Z, pues meramente te interesa saber, de acuerdo a ese movimiento, dónde se encuentra ese punto o esa partícula en un momento t, en un momento tiempo. Entonces ahí solamente me interesa saber a qué volumen ocupa esa partícula en su posición. Entonces, esto es lo que te mide esta descripción lagrangiana, quiere decir que es la tasa del tiempo del cambio en posición de la partícula. Aquí nada más te interesa saber cuánto tiempo está ese cambio de la posición de esta partícula, llámese partícula, a una partícula sólida, líquida o gas. Para la otra descripción que tenemos es la euleriana, que es una descripción en donde hace énfasis mucho en algo llamado volumen de control. A nosotros al momento de tomar un volumen de control, estamos tomando un volumen de esta muestra, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí lo que haces es tomar esa parte del todo, un volumen de control, en donde estás obteniendo las diferentes componentes X y Z y la variable T, que es el tiempo. De acuerdo pues a esta descripción, el tiempo es algo bien importante porque se supone que este volumen de control con respecto al tiempo pues se está moviendo. Por lo tanto, tenemos también la descripción de tres vectores en donde me están marcando I, J, K, que son vectores unitarios, y cada uno de esos vectores tendrá sus tres componentes y la variable tiempo. Esta descripción euleriana es la que más se utiliza para flujo de fluidos. ¿Por qué? Porque de aquí definimos lo que le llaman volumen de control o superficie de control, en el cual se hacen análisis un poco más sofisticados, un poco más puntuales, en donde te define cómo se encuentra ese volumen de control con respecto al tiempo y qué cambios llega a sufrir. Bien, entonces una vez que ya tenemos el balance ahora sí de masa o cómo es esa parte, ahora tenemos qué sucede con la energía. Bueno, para poder interpretar esta parte de la conservación de energía es muy importante partir de la ecuación general, ¿sí? De la primera ley de la termodinámica en sistema abierto, y te la pongo de esta forma. Entonces es un balance, digamos, de energía. ¿Por qué? Porque involucras tres energías muy importantes. ¿Cuáles? La entalpía, la energía potencial y la energía cinética. Y esto está en función del flujo másico. ¿Por qué tiene el puntito? Porque es flujo. Así como es flujo másico, también existe el flujo de calor y el flujo de trabajo. Esto es la primera ley de la termodinámica en sistema abierto. Y también tenemos, o puede ser que varíe con respecto a el tiempo, ese sistema. Recuerden que para poder simplificar las situaciones, a veces esta derivada vale cero. ¿Por qué? Porque se supone que está en estado estacionario. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando nosotros dejamos a la entalpía. Por definición, recuerden que la entalpía es igual a la energía interna más el producto PV, o si no,
algunos autores lo manejan como volumen específico o 1 sobre la densidad. Entonces, en este caso vamos a ocupar la densidad porque el flujo másico lo estamos involucrando para la densidad. Bien, entonces viene el siguiente flujo másico. Se dice que si es constante, entonces esta ecuación se reduce a lo siguiente. Esta es la primera ley de la termodinámica en sistema abierto y nuevamente podemos pensar que si el flujo másico es constante, la derivada que tienes del lado derecho es 0, entonces se reduce a unos deltas H, delta Z y deltas V. Entonces aquí tenemos que Q minúscula es Q, flujo de calor por flujo másico, y W, que es el trabajo, flujo trabajo entre el flujo másico. Entonces esta ecuación se reduce en esta forma. Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos hacer un análisis más puntual de esta ecuación? Pues comenzamos a derivar. Al derivar, pues tenemos una ecuación diferencial, que es la que te muestro acá, en donde ya tenemos ahí definido cuáles son las energías que te van a interesar para la dinámica de fluidos. Ahí cabe mencionar también que tiene mucha relación con la termodinámica, porque al final de cuentas esto es una conservación de energía. Estás hablando de energía al final de cuentas. Entonces, así como lo tienes en la parte diferencial, esas tres energías, considerando el calor y el trabajo, también puedes obtener la diferencial de la entalpía de acuerdo a la ecuación que inicialmente te había yo puesto de este lado. ¿Sí? Entonces, siguen siendo términos energéticos. Por último, tenemos la conservación de momentum. Acuérdate que inicialmente vamos a empezar con masa, energía y como tercer punto conservación de momentum, que son los tres parámetros que en la ingeniería química nos interesan conocer y hacer un buen balance. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí momentum. El momentum son fuerzas al final de cuentas. ¿Fuerzas sobre quién? Fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces podemos hacer una similitud de balance de fuerzas que viene siendo la conservación de momentum, en donde tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, todas las energías de entrada, fuerzas de entrada que participan como el producto del flujo másico por la velocidad a la entrada menos el flujo másico por la velocidad a la salida. Y esto también puede variar con respecto al tiempo del sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero vamos a hacer un análisis macroscópico en donde se dice que si el flujo másico es constante, entonces esta derivada se hace cero porque no varía. Por lo tanto, tenemos el siguiente despeje. La sumatoria de fuerzas va a ser igual al flujo másico por la diferencia de velocidades tanto de entrada menos salida. Entonces tenemos aquí el balance de momentum. Este es el balance de momentum. Bien, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si un fluido va a pasar sobre una tubería? Vamos a hacer la siguiente consideración. Si, por ejemplo, va a suceder que este fluido pasa por una tubería, podemos tener el siguiente esquema. ¿Sí? Sigamos una velocidad que va de acuerdo a las flechas. Este va a pasar el fluido sobre un área llamada área transversal. ¿Sí? Entonces, algunas veces le llaman área mojada. Bueno, ahorita les platico de qué trata. Obviamente se toma un volumen de control, hay una velocidad inicial, hay una velocidad que después hay una pequeña parte, una variación de la velocidad. Lo mismo va a suceder con la presión. Entonces también puede ser que exista un ángulo de inclinación entre esta tubería. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Empezamos con el balance de fuerzas de momentum sobre el fluido, ¿sí? Considerando las siguientes fuerzas, que es en X, el movimiento a una velocidad inicial y una velocidad final, por así decirlo. Entonces ahí se hacen varias consideraciones. Ahora, una vez que ya tienes ese balance, en donde tienes la derivada con respecto al tiempo de este parámetro, en donde se supone que el fluido pasa y puede que varíe tanto la velocidad, la densidad o el área. Pero al momento de tener esas consideraciones, podemos decir que si esto se mantiene igual a cero, entonces podemos tener las diferentes fórmulas, sobre todo esta de aquí, en donde hace una sumatoria de fuerzas que ejercen o
participan en ese eje de las X, considerando que es el eje del flujo, que son las siguientes fuerzas. Fuerzas de presión, fuerzas de gravedad, fuerzas de arrastre de pared y la fuerza del eje externo. Cabe mencionar que las fuerzas de arrastre de pared tienen mucha coincidencia con lo que le llaman viscosidad. Y las fuerzas externas que son el eje externo hace referencia a fuerzas que se le pueden aplicar al sistema de manera externa. Entonces, este es el balance que existe de fuerzas o de momentum en un fluido de manera microscópica. Bien, entonces, ¿qué sucede con este análisis? Bueno, tenemos ahí la sumatoria de fuerzas sobre el fluido. Podemos definir que la fuerza de presión es el área por la presión, ¿sí? Y como existe un cambio de presiones en cualquier instante de tiempo, entonces aquí las presiones se eliminan y quedando como la diferencial de presión de manera negativa. Entonces ahí está la primera diferencial de fuerzas de presión. Lo mismo para la gravedad. Aquí es muy importante considerar que la gravedad siempre participa hacia abajo y al momento de tener una inclinación, pues obviamente tenemos ahí una componente de parte de la gravedad gracias a esa inclinación. Entonces, para esa parte es el coseno del ángulo que se forma. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula queda como tal, menos rho g por el área por dx. Entonces, recordemos que esto es ¿qué? Meramente volumen. Para las fuerzas de la pared viene siendo tau. Acuérdate que tau es el estrés que tiene que ver con los fluidos. Y aquí hace una pequeña relación de algo llamado perímetro mojado, que es WP. Eso más adelante lo vamos a considerar. Y por última parte tenemos aquí la fuerza externa, que viene siendo la diferencial del trabajo entre eso que participa en el eje de las X de manera negativa. Es una fuerza que debemos a lo mejor aplicar al sistema para que éste pueda llevarse a cabo. Entonces aquí está lo que les mencionaba, el perímetro mojado y el esfuerzo ejercido por el fluido, que es tau X, que tiene que ver con la relación de viscosidad. Continuando con esta ecuación, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos dividir la ecuación anterior, de todas las fuerzas, por menos rho por A, donde A es igual al área en X o área en general, quedando de la siguiente forma. Haciendo un rearreglo de esta ecuación, podemos definir entonces que esta ecuación se puede integrar. Al integrarse puede quedar de esta forma. Esta ecuación tiene muchísima similitud con la ecuación que le llaman de Bernoulli, pero antes voy a explicarte en un video posterior cómo obtienes de otra manera esta ecuación de Bernoulli para poder interpretar el movimiento en general de un fluido. Esto cabe mencionar que te lo estoy mencionando cuando el flujo se lleva a cabo en una tubería sobre una dimensión en X. Entonces, por aquí existe un término que está un poco relacionado con la segunda ley de la termodinámica, recordando que en todo sistema real pues siempre existirá energía de disipación o energía de desperdicio, que algunos pues le llamamos entropía. Entonces, esa energía irreversible, llamada como F, viene siendo el término que se encuentra de parte de esta integral de la longitud, que tiene que ver con el perímetro mojado. Entonces, al momento de integrar este término, podemos hacer una aproximación a este término y aquí obtenemos algo que le llamamos diámetro hidráulico. Entonces, esta ecuación tiene que ver con las fuerzas sí que existen externamente y que producen ya sean energías que no se pueden recuperar, no se pueden utilizar por el término de energía irreversible. Entonces, esto tiene que ver mucho con las pérdidas por fricción, que más adelante también les voy a mencionar en videos posteriores. Por otro lado, no debemos olvidar que cada una de estas unidades viene siendo meramente de longitud.
Entonces, en un video también posterior, cuando te explique lo que es la ecuación de Bernoulli, vamos a ver algo llamado cabezales, que se están expresando en términos de unidades lineales de longitud. Bueno, es todo y gracias por tu atención. Nos vemos pronto.